Leticia, no, ¿de dónde eres, Leticia? Ah, no nos está escuchando. Leticia, no. Pero bueno. Acá, aprovecho, Rodrigo, para presentarte a los colegas. Está Silvia, el mezcal que tomamos ayer fue un regalo de Silvia. Está Víctor del Equide, colegas del Ibero. Está Gaby, del Ibero también, del mismo grupo de Territorio y Bienestar. Está Liz, también del mismo grupo. Está Servando, no lo veo, pero es de un grupo que tenemos con la UNAM, Ibero UNAM. Hola, ¿qué tal, Servando? Hola, Está hola, buenos días a todos. Pedro, que es nuestro periodista destacado en temas de ciencias sociales del Ibero. Iván, mucho gusto. La idea es tratar de hacer la reunión lo más cálida posible. A Leticia no la conozco, está Moisés Reyes, que es nuestro experto en georreferenciación y imágenes satelitales. Hola, ¿qué tal? Buenos días a Hola, todos. buen día, buen día. No sé, Silvia, si te parece empezamos. Sí. Entonces, para mí es un gusto, junto con Silvia, el Centro de Investigación Internacional en Investigación en Economía Social y Solidaria, junto con el Departamento de Economía del Ibero, y el Grupo Territorio y Bienestar, que es un grupo de varios de los que estamos acá, que trata de hacer esta agenda de investigación para la incidencia. Nos gustó mucho el enfoque de Rodrigo en su investigación aplicada. Rodrigo termina esta reunión y después de pasar a tomar unas tequilas en algún lugar se va a ir a Puebla, o Pescales, a Puebla para hacer trabajo de campo, sobre todo de ir y escuchar qué es lo que están diciendo las personas en las cercos. Está Mariana Pereira, está Chimena, qué lindo, qué bonito. Así que, sin más, Rodrigo es un amigo nuestro de hace mucho tiempo, del Departamento de Economía, del CIES. Él tiene un doctorado en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es investigador principal de REMIS, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, y hoy nos va a hablar entonces de medición del bienestar, una perspectiva territorial. Rodrigo, sin más, si quieres como unos 30 minutos, Silvia, ¿no? Unos 30 minutos y después abrimos para preguntas. Y la idea es no cerrar nada, sino abrir todo, de manera de que sigamos conectados entre nosotros o con Rodrigo para más preguntas, etc. O sea que no hay necesidad de agotar nada. Adelante, Rodrigo, un gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Un gusto estar aquí para poder presentar los avances del proyecto y las reflexiones que estamos llevando adelante. Este es un proyecto en el que yo dirijo un componente, que es este de bienestar, pero es más amplio que eso. Trabajamos distintos investigadores e investigadoras de RIMIS, así que un trabajo colectivo que empieza su tercer año. Entonces estamos viendo los frutos del trabajo en terreno. Como les decía Isidro, ahora subo a la Sierra Norte de Puebla y después voy a Huachapán, en El Salvador, para seguir trabajando con las comunidades. Les voy a presentar una presentación que elaboré. Déjenme ver aquí cómo llegó a ella. Ahí ya está. Acá está. Díganme si están viendo la imagen completa o no. Sí, falta, no está de modo de presentación nada más, Rodrigo. ¿Y ahí? Ahí va. Ya, voy a ir se cargó al final. Entonces, si me pueden avisar yo puse mi reloj, pero de todas formas, cuando esté 25 minutos, para saber ya que ir cerrando y no alargarme más, así podemos discutir. Porque efectivamente lo que les quiero presentar hoy día es un marco de interpretación para mostrar un poco la bajada que estamos haciendo. Pero abrir preguntas que creo que convocan a los investigadores e investigadoras que estamos metidos en temas de medición, de cruces metodológicos, en temas de bienestar y desarrollo, desde una perspectiva territorial. Entonces, el marco hoy día es medición del bienestar, una perspectiva territorial. Y la presentación la ordené en 4 partes. Primero, ¿por qué es necesario cuestionar las formas de medir el desarrollo? Integrando la idea de bienestar a esta familia grande, no polisémica de la idea del desarrollo. Cómo incorporar nuevas expectativas y
demandas al debate en torno al desarrollo, al bienestar, digamos. Posteriormente una apuesta, ¿no? El proyecto en que yo estoy involucrado y que les quiero presentar por lo menos una parte, para cerrar con conclusiones generales. Entonces vamos de inmediato a la pregunta, a la primera, que la dividí en dos partes, ¿no? ¿Por qué cuestionar formas de medir el desarrollo o digamos en esta bajada también el bienestar a nivel territorial de la sociedad, de los individuos? Y la primera respuesta que aparece, que algo que ayer estuvimos conversando con Isidro a propósito del lugar hoy día de las ciencias sociales, de pensar la forma de construir conocimiento, es esta máxima que creo que a veces la olvidamos, pero es parte del pensamiento racional, ¿no? Que es cuestionar siempre la forma en que representamos la realidad social. Y para eso creo que hay que volver al origen del principio, que es el origen del pensamiento racional. O sea, vamos a Descartes, y en su primera meditación, en 1641, él se preguntaba, frente al fuego, estoy aquí sentado junto al fuego, con una bata de invierno y este papel en la mano. Esa reflexión que él hace, una meta descripción de él frente al fuego, mientras se va escribiendo, la compone bajo el principio, bajo la orientación de, ¿puedo dudar de esto que estoy sintiendo? ¿Puedo dudar de esto que estoy, donde estoy hoy día? Y la pregunta es que sí, y ese es el principio de la duda metódica y la necesidad de cuestionarse permanentemente, incluso en el lugar donde uno está situado, ¿no? En un espacio y tiempo determinado. Esa pregunta creo yo que forma parte del espíritu de la ciencia, ¿no? Entendiendo las ciencias sociales como esta familia amplia, que forman parte de esta meditación, incluyendo la economía, la antropología, la sociología, la geografía, la lingüística, digamos, esta familia amplia, que tiene que seguir cada paso que nosotros damos. O sea, hay modelos que funcionan muy bien, pero hay momentos que estos se derrumban y tienen que estar asociados a una pregunta: ¿por qué se derrumbaron? ¿No? Pienso en todos los modelos econométricos y la crisis del 2008, ¿no? ¿Cómo impactó el cambio climático en una serie también de modelos, no solamente econométricos, sino también formas de pensar la realidad que venían desde las ciencias sociales, más asociadas a la sociología, a la antropología, ¿no? Esa duda tiene que estar siempre presente. Y cuando nosotros representamos la realidad social, construimos una idea del bienestar, cada vez que damos un paso, creo que también es bueno preguntarnos cuáles son los puntos ciegos de ese paso, qué se podría mejorar, qué se podría agregar, qué espacio no está del todo coherente, ¿no? Entonces esta es una primera lectura de por qué es necesario cuestionarnos la forma en que representamos la realidad social, ¿no? El espíritu de la ciencia. Lo segundo es que viendo el devenir de la sociedad contemporánea, vemos que hay una serie de demandas que nos invitan a reflexionar sobre las necesidades no cubiertas suficientemente por nuestras categorías de medición. Y esto lo vamos a ver después con un ejemplo estandarizado, digamos, de la OCDE, con su escala de bienestar. Y les presento primero una serie de demandas que aparecen hoy día no solamente acá en México, en Chile, sino también en el resto del mundo, ¿no? Y vamos viendo cuáles son estas demandas. Elegí algunas al azar, pero que han tenido bastante impacto. Aquí hay una marcha del 2019 en México, una marcha feminista que uno de los eslogans era luchar para no morir, ¿no? Entonces hay toda una demanda por la protección, la seguridad, el respeto al género y el espacio de la mujer en la sociedad. Vemos las manifestaciones del año 2020 en El Salvador, una marcha por la libertad de prensa, la libertad de expresión, la relación entre el poder ejecutivo y la sociedad civil, y cómo los distintos poderes del Estado se relacionan con los individuos y la manera en que estos logran expresar, ¿no?, su opinión en el espacio público. En Chile, el año 2019, tenemos las manifestaciones más grandes desde el retorno a la democracia, y uno de los eslogans eran, no son 30 pesos, que fue como emergió esto, ¿no? Una subida de 30 pesos al transporte público, sino son 30 años. Y en ese eslogan se condensa los temas de la educación pública, los temas del endeudamiento, los temas de trato, aparecieron temas de salud mental, es decir, una serie de demandas de una sociedad en ebullición
que consideró en su momento que no estaban siendo tratados de una manera correcta, necesidades que le parecían imperiosas. ¿Mm? Tenemos las manifestaciones en Colombia del año pasado, que se originan en torno a la reforma tributaria, pero que rápidamente vemos la complejidad que hay en torno a ellas, está la distancia que se genera entre las regiones y la capital, ¿no? La fuerza que esto tuvo en Medellín, que tuvo en Cali, en comparación con lo que sucedió en Bogotá. Están los temas del respeto al pacto de paz, a los seguimientos del pacto de paz, los derechos de las tierras, lo que está pasando con las comunidades indígenas, los desplazados, etcétera, etcétera. O sea, una serie de demandas que aparecen como urgentes en distintos territorios, pero que parecen que no están siendo captadas por la forma en que se hacen políticas, ¿no? Por la forma en que se construye una agenda de desarrollo. Y esto no es solamente latinoamericano, vemos que hay luchas, hay movimientos sociales globales. Aquí tenemos a Greta, cuando era una niñita, hoy día Greta tiene 19 años, ¿no? Las fotos que uno podría ver hoy día son muy distintas, es una mujer. Y son demandas que se vienen encadenando desde hace un tiempo sobre el cambio climático. Tenemos las manifestaciones en Estados Unidos sobre Black Lives Matter, a propósito del racismo y la relación entre las fuerzas policiales y cierto tipo de poblaciones, que también se repiten en Francia, con los temas asociados a la policía del mundo árabe, y en una serie de países también del África subsahariana, del Magreb, en Asia, etcétera, etcétera. Tenemos manifestaciones en torno a, por ejemplo, aquí tenemos Hong Kong, en torno a la soberanía y la relación entre ciertos espacios, territorios y su relación con países de alto ingreso y poder militar, los temas de autonomía, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de demandas que están construyendo una agenda que podemos decir que es global. O sea, de todos estos temas que hemos visto, yo creo que muchos de ellos, si es que no todos, forman parte también de los problemas públicos de México, de Chile, de Brasil, de Europa, de Asia, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿estas demandas están suficientemente representadas? Vamos entonces a esta tabla que está construida sobre las dimensiones y los indicadores que utiliza la OCDE para medir la calidad de vida, una medición estandarizada que permite comparar una serie de países, entre ellos está México, Colombia y Chile, Latinoamérica, y sirve mucho de referencia siempre para ver cuáles son, digamos, los lugares comunes que nos permiten comparar mayores o menores niveles de calidad de vida. En cada una de estas dimensiones e indicadores, prácticamente en todo es posible desagregarlos por género y por desigualdad, para también agregar ese detalle. Y vemos que hay muchas de las demandas que aparecen en estas manifestaciones, por lo menos a nivel del titular, digamos. Tenemos medio ambiente, tenemos temas de compromiso cívico, temas de seguridad, hay satisfacción con la vida, hay temas de ingresos, temas de comunidad, etcétera, etcétera. Ahora, vemos que cuando uno va al desagregado, ¿no? Y esta es la parte donde se comienza a complejizar la vida, los indicadores, si bien han permitido un gran avance, yo no soy crítico de eso, digo, hay un avance muy grande, pero los indicadores no permiten rastrear toda esta heterogeneidad y nuevas demandas que podemos ver en la discusión cotidiana, ¿no? Por ejemplo, en el medio ambiente, la forma en que se vive la calidad en torno al medio ambiente son dos indicadores: contaminación del aire, calidad del aire, ¿no? Entonces empiezan a surgir ciertas paradojas, ciertos cuestionamientos, que es como, por ejemplo, en una comunidad rural en donde no hay una gran industria cercana y el aire no presenta mayores conflictos, ¿cómo estas comunidades se representan en esta dimensión, en este indicador? ¿Cómo hacemos con el tema de género? ¿Cómo hacemos con el tema de los temas de alimentación, que muchas veces están presentes en los espacios rurales, que no están comprendidos en esta dimensión? Entonces ahí empiezan a aparecer preguntas de cómo logramos hacer dialogar lo que podemos construir
a gran escala, que nos permiten generar comparaciones entre países, con lo que está ocurriendo en las realidades nacionales, pero también en las realidades regionales y en las realidades territoriales. Esta pregunta aparece por el texto que está ahí en el afiche, un documento de trabajo que estamos elaborando para poder desarrollar nuestras primeras publicaciones, ahora que tenemos más datos, y es que muchos de estos indicadores, y en la hipótesis que nosotros trabajamos, por motivos de generalidad, de excesiva atención a la realidad de las grandes urbes, ¿no? Como vemos ahí con el tema de la medición de la calidad del aire, o la distancia con la vida cotidiana de las personas, los indicadores dejan de representar el sentir de los individuos que forman parte de la medición. Hay una distancia que se va marcando y que la podemos ver en la literatura de una manera más tenue, pero muy marcada a veces en el trabajo de campo que nosotros desarrollamos. Entonces, ¿cómo incorporar esta heterogeneidad, esta contingencia, estas nuevas demandas sociales en estos indicadores que han avanzado mucho, pero que deben seguir avanzando? Entonces, primero es integrar esta idea del bienestar y las subjetividades a la gran familia de este debate que es el desarrollo. Y aquí me permito hacer una pequeña arqueología del concepto. Tenemos que, para poder entender un poco desde cómo podemos abordarlo, ¿no? Con qué herramientas metodológicas nos podrían servir. Tenemos que desde el año 1990, la ONU ha ido construyendo este índice de desarrollo humano, que uno de sus grandes avances es integrar la multidimensionalidad, es decir, dejar de pensar la idea de un mayor bienestar, progreso social, calidad de vida, desarrollo, que no esté simplemente bajado por el Producto Interno Bruto, sino que también es necesario integrar nuevas dimensiones, ¿no? En una primera instancia, fuertemente el tema de salud y educación. Posteriormente, este debate que fue ganando espacio en el mundo académico, intelectual, en la discusión pública, tenemos, por ejemplo, que en el año 2009 se marca un claro punto de bisagra cuando Francia encarga una comisión a dos premios Nobel, Stiglitz y Sen, y un intelectual francés que se llama Jean-Paul Fitoussi, le encarga un reporte de cómo medir el desempeño económico y el progreso social. Es decir, cómo entender que el país, digamos, progresa, que no sea solamente asociado a los temas económicos. La comisión, entre las muchas, digamos, comentarios que otorga, dice que, bueno, primero que todo, el progreso social, el crecimiento económico es una medida de bienestar y que además de la multidimensionalidad es necesario integrar indicadores subjetivos. Entonces, desde esa época, mediados de 2009-2010, este fenómeno de la subjetividad adquiere mucha fuerza. Y lo podemos ver, por ejemplo, vuelvo a la tabla de los indicadores OCDE, en los indicadores que están aquí marcados en amarillo, de toda la familia de indicadores para dar cuenta de las dimensiones, vemos que hay tres que se componen desde la subjetividad, ¿no? Por ejemplo, en salud, el autorreporte de cómo las personas se muestran, ¿no? Estoy en buena salud, en mala salud, etcétera, etcétera. Satisfacción, esta pregunta de satisfacción ante la vida, generalmente medida en esta escala de 1 a 10, donde 0 es una muy mala satisfacción y 10 es una alta satisfacción. Y seguridad, que es un indicador que aparece prácticamente en todas las encuestas de opinión con respecto al bienestar de vida, que es el sentimiento de seguridad al caminar solos por la noche. Entonces tenemos ahí ya la subjetividad como entra, y la podemos ver hoy día en estos indicadores más estandarizados. En las encuestas de opinión con respecto a la calidad de vida, al bienestar, a la felicidad, ¿no? Que este concepto polisémico que a veces se baja de distintas formas. Aquí yo propongo 4 encuestas que son utilizadas altamente en los estudios de opinión. Tenemos estas dos primero de origen europeo, donde se integra a veces algunos otros países que van más allá del viejo continente. El reporte de felicidad que elabora las Naciones Unidas, y Latinobarómetro, donde están nuestros países latinoamericanos, ¿no? Y aquí yo desagrego en dimensiones, podemos ver los distintos temas que componen, digamos, variables para ir cruzando con la idea de bienestar.
¿no? Tenemos relaciones que no aparecen en lo de la OCDE, por ejemplo, las relaciones familiares, de educación y crianza con los hijos, el tema de acceso a Internet, redes sociales, las relaciones internacionales, cómo afectan, por ejemplo, el influjo de lo que hace China, la compra o venta de ciertos commodities, cómo afecta eso a la economía, etcétera, etcétera. ¿Mm? Vemos que hay ciertas dimensiones que se repiten, lo de seguridad es un componente transversal, y hay algunas que son más propias de algunos estudios que de otras. Por ejemplo, en la encuesta de valores, está muy presente el tema de cómo se crían los hijos, las relaciones con los padres, con los familiares, etc. Y algunas ponen mayor énfasis en otras. Por ejemplo, Latinobarómetro pone mucha atención en el acceso a los medios, cómo la gente se informa, la interacción en Twitter, etcétera, etcétera, ¿no? Eso va afectando la calidad de vida de los individuos. ¿Mm? Estas son encuestas que no siempre son, digamos, en series de tiempo continuo, sino que a veces son reportes que se hacen cada 10 años, cada 5 años, etcétera, etcétera. Entonces nos permiten ir tomando ciertas medidas en el tiempo. Ahora, a pesar de que se ha avanzado mucho, tenemos entonces multidimensionalidad y tenemos subjetividad en el entendimiento de la calidad de vida, hay una distancia creciente entre la información de estos indicadores y la mirada de los propios participantes. Esto es lo que yo les anticipaba como la hipótesis que estamos trabajando. Primero, cuando por ejemplo, uno lee la literatura especializada en Latinoamérica. En el Handbook of Happiness Research y Latinoamérica se trabaja mucho esta idea de la paradoja latinoamericana. Yo creo que ustedes la han escuchado, que es esta idea de que, a pesar de que Latinoamérica en general puntea bajo en ciertos indicadores como acceso a bienes y servicios, calidad de la vivienda, transporte, seguridad, etc., presenta siempre altos niveles de bienestar y felicidad en comparación a otras regiones del mundo. Brasil, México, Colombia, Perú, etcétera, etcétera. Entonces, esa paradoja siempre, o por lo menos antes del COVID, siempre estuvo presente y era algo difícil de explicar, ¿no? Entonces, una primera entrada a esta distancia entre lo que se muestra con los indicadores tradicionales y lo que la gente piensa de lo que es su calidad de vida. Y luego está el tema de nuestra experiencia en terreno. Cuando nosotros vamos, en nuestro caso, digo yo, desde RIMIS, a hacer terreno a la ruralidad, en Chile, en Perú, en Colombia, en Ecuador, ahora en México, y en territorios no metropolitanos, no necesariamente totalmente aislados, sino ciudades intermedias, etc., vemos que cuando nosotros hablamos de cómo funcionan estos indicadores o los resultados que están arrojando y cómo la gente construye su vida cotidiana, se enfrenta a una distancia bastante alta. Digamos, mira aquí, por ejemplo, en Colombia, que ha sucedido ahora con cómo va avanzando el proceso de paz, que muestra avances a nivel de indicadores generales, y cómo se está viviendo en el Valle del Cauca, cerca de Cali. Vemos que hay una distancia muy grande, y eso hace que la gente no se reconozca con el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces se produce esta distancia entre este saber experto, al cual nosotros pertenecemos, ¿no? Este saber científico, y el saber que tienen los individuos cotidianos, ¿no? En sus vidas cotidianas, este saber cotidiano. Y esa es una pérdida de confianza en las ciencias sociales, ¿no? Esta es una situación de la cual yo no soy el único portador, digamos, sino que es un diagnóstico que trabaja mucho Banerjee y Duflo en sus últimos trabajos, cuando ellos dicen que hay que poner atención al trabajo de los economistas y de las ciencias sociales en general, porque mucho de lo que nosotros estamos entregando como indicadores, como indicaciones para generar mejores políticas públicas, no están siendo bien recibidos por los propios actores sociales. Entonces, esta distancia que se genera entre nuestro trabajo y cómo las comunidades aceptan lo que nosotros hacemos, es necesario recomponerla, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperar esta confianza? La apuesta en nosotros es, bueno, continuar con el trabajo en multidimensionalidad, integrar subjetividades, y en estas subjetividades hay que integrarlas de segunda generación, que nosotros llamamos, ¿no? Que son las subjetividades que son los mismos individuos que consideran que deberían ser parte de las mediciones. Entonces, en ese sentido, es ligar lo que se entiende como subjetividad
a la participación de los individuos. Toda esta crítica que siempre se genera en torno a los estudios de pobreza, de desarrollo, en que nosotros llegamos a las comunidades a hacer un extractivismo de información, tomamos la información, nos vamos con nuestra encuesta y no volvemos más. Mucha de esa reflexión está asociada al tema de, bueno, ¿cómo hacemos para que no suceda eso, ¿no? Y para eso es fundamental, como menciona Banerjee Duflo, los premios Nobel, ¿no? Es integrar a los individuos no solamente en la construcción de investigación, sino en la interpretación de los datos, en la forma en que se comunican, etcétera, etcétera. Retomando el trabajo de Piketty, es importante para esta multidimensionalidad, mayor participación, generar un diálogo entre miradas. Y esas miradas están asociadas a métodos. Es decir, los trabajos sobre bienestar no pueden ser simplemente un trabajo de economista o un trabajo de sociólogo, sino que requerimos de grupos multidisciplinarios que pongan miradas en contraste, ¿no? Y que se hagan entrevistas, que se trabaje con encuestas, que se trabaje con fotografía, que se trabaje con mapas satelitales, etcétera, etcétera. Mientras más información, más miradas vamos a poder captar e integrar. Y en nuestro enfoque, desde RIMIS, es territorializar también esta discusión sobre el bienestar. Porque los indicadores estandarizados, a nivel muchas veces metropolitano, a nivel nacional, pierden de mirada lo que está sucediendo en los territorios. Y esto no implica falsear completamente lo que ya se está haciendo, que es algo que se está haciendo bien y ha permitido un gran avance, si vemos lo que hace la OCDE, sino que simplemente lograr tal vez generar indicadores complementarios que dialoguen con lo que se está haciendo a escala nacional. Y poner especial énfasis en lo que se está haciendo o con grupos excluidos que no siempre tienen un espacio en estos indicadores, como son las mujeres, los grupos, los pueblos indígenas, los jóvenes en espacios rurales, etcétera, etcétera. Entonces, ir a escuchar para comprender los cambios de este nuevo ciclo. Entonces, les voy a comentar brevemente para no gastarme todo el tiempo, ¿no?, en la presentación, sino que podamos conversar cómo lo estamos operacionalizando nosotros desde RIMIS. A través de un proyecto que se llama Territorios en Diálogo, Inclusión y Bienestar Rural, que voy a hacerlo brevemente. Hay un trabajo de coaliciones donde estamos acompañando coaliciones territoriales en la conformación de agendas que permitan ir a negociar, a disputar demandas con los gremios locales, con los gobiernos de escala municipal, regional, nacional. Y asociado a esa disputa, a esa agenda, nosotros hemos abierto una agenda de investigación sobre bienestar. Entonces, ¿cuáles son los temas que ellos van a disputar? Creemos que en gran medida están asociados a la forma en cómo ellos representan una buena vida en el territorio. Entonces, para eso hemos abierto la discusión en 7 territorios de 4 países: Perú, Colombia, El Salvador y México. Aquí estamos trabajando en la Sierra Norte de Puebla y en el Altiplano. Y en esta construcción de una idea de bienestar, hemos elaborado un enfoque bottom-up o desde abajo, altamente participativo, desde el principio hasta el final, digamos, en la recolección de la información. Entonces trabajamos con enlaces o socios en los territorios, donde hemos hecho trabajos con entrevistas y fotografía, para que los jóvenes muchas veces que trabajan más con celulares que con grandes discursos, puedan ir contándonos cómo ellos imaginan el bienestar. Sobre eso hemos trabajado con las comunidades, identificando dimensiones y argumentos que están dentro de estas dimensiones para identificar las dimensiones del bienestar, ¿no? Que posteriormente hemos sometido a diálogo en talleres para socializar, validar y priorizar cuáles de ellas tienen más relevancia que otras. Finalmente, construimos un cuestionario de manera participativa, colectiva, para poder generar y aplicar una encuesta, donde la encuesta está aplicada por los mismos individuos que trabajan con nosotros en las coaliciones. Entonces hay toda 25 minutos, Rodrigo, ¿sí? Ok. Una transferencia de capacidades para que sean los mismos individuos que forman parte de estas comunidades que entiendan cómo se ejecutan las encuestas, cómo esto se va transformando en un número que pasa a una base de datos, etcétera, etcétera. Entonces este proceso, por ejemplo, aquí les muestro temas de acceso a tierra, que se representan en fotos como esta, de Eider en Colombia. Carla nos cuenta del trabajo femenino
en espacios que históricamente han estado asociados al mundo masculino, ¿no? Como es la tala de bosques en Sierra Norte. Aquí vemos cómo vamos trabajando las dimensiones con argumentos que tienen ejemplos asociados a ciertas entrevistas o talleres, y vemos los temas de alimentación, cómo van apareciendo, y talleres que van priorizando los temas, por ejemplo, aquí en El Salvador, cuáles son los temas más que adquieren más relevancia que otros. Entonces está el tema, por ejemplo, en un taller, la actividad económica, que son temas que aparecen también en los temas de OCDE, digamos, ¿no? Y hay temas que se repiten y no se inventa nuevamente la rueda. Está el tema de la actividad económica asociada a infraestructura y transporte, pero hay temas nuevos que no aparecen en los indicadores tradicionales, como los temas de sistemas alimentarios sustentables, los temas de gestión de recursos naturales, los temas de convivencia y mantención de cultura local a nivel territorial. Entonces, aquí hay un trabajo de ida y vuelta en este proceso de participación, cuando trabajamos con socios y lo integramos a la investigación, que complejiza muchas cosas, alarga los tiempos, pero vemos que hay un enriquecimiento de los actores locales que se abren a compartir su experiencia con el proyecto. Y también vamos viendo cómo los jóvenes que participan en la actividad del proyecto conectan con los resultados preliminares, se abren al mundo de la investigación, entienden mejor qué hacemos, ¿no?, los cientistas sociales, y con eso también van adquiriendo herramientas para incidir a escala local. Entonces cierro con las conclusiones para que vamos a abrir el debate. Es todo lo que esta perspectiva que estamos intentando abrir y respaldar. Entonces quiero insistir en que no es falsear lo que ya se ha hecho, es simplemente enriquecer el trabajo de medición sobre desarrollo y bienestar, ¿no? Bajo esta pregunta de que es necesario cuestionar la forma en que estamos representando la vida social. Lo segundo es que consideramos que es clave en esta secuencia de evolución del concepto, integrar las críticas y subjetividades de segunda generación. Es decir, tenemos la multidimensionalidad, tenemos las subjetividades, pero ahora es necesario integrar las subjetividades que los individuos consideran importantes. Y eso es para nosotros la territorialización de las narrativas de bienestar. Este trabajo también nos permite actualizar la discusión sobre el bienestar en medio de cambios importantes, movimientos sociales y la pandemia, ¿no? Hay cosas que aparecen que antes no aparecían. Integramos voces que están excluidas de ciertos indicadores estandarizados, como son las de los territorios, y esto nos va a permitir generar más y mejor calidad de información para construir agendas de escala local, pero también para ir a generar incidencia en políticas públicas de mayor envergadura. Eso les quería compartir para poder lanzar la discusión. Me perdonen si aceleré en algún momento, pero tenía ganas de mostrarles el origen de la pregunta y también cómo lo estamos llevando a algo más específico. Gracias, Rodrigo. Pues muy interesante todos los puntos que comentas. A mí me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta, quiere abrir su micrófono y hacerla para poder establecer este diálogo. Sí, Elise. Tengo dos o tres. No, me gustaría escuchar las de Liz primero. Bueno, Isidro, muchas gracias. Oye, primero, no, pues agradecer este tipo de entornos y de espacios que nos permiten no solo escuchar, sino también pues dialogar, ¿no? Y escuchar a los otros. Eso es así como súper valioso. Primero se me hace como muy interesante justamente lo que mencionas, esta parte de territorializar el enfoque, ¿no? O sea, evidentemente se tienen que tener o tenemos que contar con estos instrumentos de cierta manera generalizados, ¿no? Que nos permitan tener como un zoom general, pero esta parte de territorializar el enfoque, y me la contestaste, ¿no? Mi pregunta que tenía un poco, ¿cómo lo territorializan, no? A partir de esta inclusión de los individuos, y eso me parece que nos da
pues este instrumento local que nos permite de alguna manera aterrizarlo, ¿no? Entonces no se queda en una teoría, sino nos permite ¿no? aterrizarlo a una política pública al final del día. Eso es como un primer comentario. Y una pregunta es que, ¿no? Yo que he empezado, ¿no? Y que está como muy en pañales mi investigación en este tema, siempre me queda como el territorio volando, ¿no? O sea, yo soy arquitecta de profesión y ¿no? Mi maestría y el doctorado en el que estoy metida, pues es en el ámbito urbano. Y cuando me enfrento a esto, claro, que lo veo desde mi perspectiva, pues siento que el territorio impacta en muchas dimensiones. Y al revisar, ¿no? Como este mismo equipo de trabajo revisó todos los instrumentos de cómo se mide la calidad de vida y el bienestar, siempre me parece que el investigar y hablar del territorio como que nunca aparece como un indicador claro, ¿no? En estos sistemas de medición, que si bien impactamos en muchos lados, ¿no? O sea, tiene que ver con, ¿no? Desde el acceso a, el análisis de equipamiento, ¿no? Acceso a equipamiento de salud, el acceso a áreas naturales, el acceso a áreas abiertas, ¿no? Hasta cosas como muy específicas de porcentajes de vegetación, ¿no? O sea, evidentemente, desde mi perspectiva, ¿no? Este bienestar de las personas en un entorno específico tiene también que ver con las características de ese entorno, que de verdad que no hemos logrado encontrar, y Gaby Lee no me dejará mentir, ¿no? Que no encontramos tan claro en estos instrumentos de medición, pues indicadores de ese tipo, ¿no? O sea, se habla del entorno y se aterriza casi siempre en la vivienda, ¿no? O sea, cuántos focos, cuántos cuartos y demás. Pero no hemos encontrado hasta el momento quién pregunte un poco más acerca del entorno en que vivimos, ¿no? Y que en la pandemia lo vimos clarísimo, ¿no? No era lo mismo pasar un confinamiento, y no en las características de la unidad de vivienda, sino en un entorno en donde pudiéramos tener acceso a un parque, ¿no? Y por lo menos salir a caminar, a entornos totalmente más urbanizados donde no se tuvieran esas facilidades urbanas. Entonces, mi pregunta sería, tratando de concretar un poco, era, o sea, el territorio, ¿dónde anda? ¿No? O sea, evidentemente siempre hablamos de territorio y bienestar, y cuando empezamos a leer indicadores, creo que se tocan de repente como muy tangencialmente, ¿no? O sea, impactamos en la seguridad, impactamos en la salud, impactamos en muchos lados, pero no sé si tú has visto, Rodrigo, algún instrumento donde sí se hable, ya sabes, de, no sé, porcentajes de vegetación, permeabilidad, ¿no? Las calles, ancho de banquetas, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que tal vez, bueno, para mí son importantes, si lo veo desde mi perspectiva, ¿no? Gracias. Rodrigo, no sé si quieres contestarle y vamos hablando el diálogo. ¿Les parece, sí? ¿O recogemos algunas preguntas? Como tú ¿Cómo vamos prefieras. al final? Si quieres, Isidro no había levantado la mano, pero iba a hacer un comentario y después. No, por ahí sería bueno recoger varias, pero yo sobre el territorio tengo una pregunta también, que es, ¿tú dejas que la persona imagine su territorio o no hay discusión de territorio en el enfoque? Digamos? Nunca situamos a la persona, estás en este territorio y de aquí me contestas, pero estoy deseoso de escuchar las preguntas de los otros colegas. Bueno, pues si quieres, Víctor, eres el siguiente. Hola, ¿qué tal? No, pues antes que otra cosa, decirte que me resonó mucho todo esto que mencionas de de la crisis que estamos en la construcción de indicadores. Y yo también he sentido cada vez más esta falta de, como esta desconexión que hay, por ejemplo, los indicadores de pobreza con la forma en la que realmente la gente está viviendo. Y he sentido mucho ¿cómo se podría decir? Como la falta de estos indicadores que nos permitan justamente tratar de acercarlo más a la experiencia cotidiana de la gente. Entonces, en ese sentido, creo que esta investigación es muy, muy, muy relevante. Pero lo que sí todavía no me queda tan claro es ya cómo lo aterrizar, ¿no? Sí entiendo esta parte participativa, pero no, o sea, digamos, creo que es parte de lo que mencionaba la intervención anterior. Veo, hay muchos indicadores que quizás no se tienen que medir a nivel del individuo. Por ejemplo, toda esa parte de las banquetas y demás, quizás habría que pensar en cómo incorporamos esas mediciones más a nivel comunidad, localidad, que muchas veces no tenemos que hacerle a cada persona, ¿no? Y quizás
ir haciendo más estos esfuerzos para tener cuestionarios a nivel localidad, quizás vistos por los entrevistadores o algo por el estilo, pero no precisamente en los medidos a nivel de encuesta de cada persona. Entiendo que hay aquí es una desconexión, porque quizás en esos ejercicios súper grandes que son de varios países, si vas a hacer una encuesta es muy difícil que tengas como un operativo en distintas comunidades distintas. ¿No? Entiendo esta parte de medición, pero quizás por allí pueda ir un poquito el énfasis. Y algo que sí me quedó mucha duda es otra parte que decías de cómo involucras a la gente en el análisis de los datos, ¿no? Porque una cosa sí es en la parte, creo que en la medición allí hay un tema muy, muy fuerte, pero otra cosa que también podemos hacer como investigadores cada vez más es tratar de incorporar a gente no especialista para que nos ayuden a leer los datos más allá de nuestras áreas como normales de experiencia. Entonces, ¿cómo le hicieron para hacer esa parte? Igual si nos podías desarrollar un poquito más, te lo agradecería mucho. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Oscar, si quieres comentar algo. Hola, buenas tardes a todas, todos. Oye, pues muy interesante lo que se ha presentado. Me encantó. En realidad es algo parecido a lo que hemos trabajado desde hace algunos años sobre lo que es el bienestar integral. Y claro, esta parte más que nada solo hemos denominado como una sección que es del bienestar comunitario y tiene mucho que ver precisamente con la compañera que habló al inicio de las preguntas y precisamente la integración de lo que es, por ejemplo, el ambiente construido. Nosotros incluimos en el bienestar comunitario el ambiente construido completamente, la inseguridad, la contaminación y el capital social, que es algo bastante fundamental. Y en ese sentido, por ejemplo, hay ciertas preguntas que tienen que ver con la parte del entorno como tal, del capital, del bienestar comunitario, como lo denominamos nosotros. Y en ese aspecto, pues sí tiene que ver con los espacios, con la parte iluminada, con la parte de las banquetas, la basura, las colonias, el transporte público, un sinnúmero de indicadores, pero hay algo que siempre es con esta parte de las mediciones y tiene mucho que ver con lo que decía Víctor, es esto de cuando ya tienes mediciones en distintos niveles, o sea, por nivel comunitario, nivel individual, objetivos, subjetivos, entonces es una mezcla completamente de indicadores y es algo donde nosotros precisamente en el proyecto nos estamos peleando en esa parte, por decir así, o discutiendo técnicamente, porque efectivamente hay indicadores objetivos, indicadores subjetivos a niveles micro, macro y mesosociales, entonces hay una mezcla completamente bastante fuerte y entonces la evidencia empírica a nivel internacional no es medianamente clara en algunos casos. En algunos casos se dice, a ver, trata el indicador subjetivo con un porcentaje menor al objetivo, etcétera. Pero cuando se mete uno ya en un punto de vista más sociológico, de verlo en distintos niveles, macro y meso y micro social, entonces entra precisamente esa parte del conflicto técnico, más que nada, ¿no? Y bueno, entonces mi pregunta iría, ¿han pensado ustedes cómo van a tratar precisamente la información posteriormente en ese sentido? Muchas gracias, muy interesante. Gracias, Oscar. Gaby. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la exposición. Rodrigo, yo nada más quería abonar un poquito, un par de cosas en el sentido de lo que mencionó la maestra Mancera hace rato. Yo el trabajo que he venido haciendo tiene que ver con la calidad del entorno urbano, sobre todo temas de paisaje urbano histórico. Y me resultó muy útil consultar unos índices que se manejan en Italia. Uno de ellos es lo que llaman el índice de bienestar equitativo y sustentable. Lo manejan como indicadores de equidad y bienestar social. Y entonces, además de algunos de los temas que tú mencionaste en la matriz que nos mostraste, aquí se incluyen temas sobre la calidad del paisaje y sobre el patrimonio. Ese es de varios autores, por aquí tengo los datos, se los puedo compartir si lo desean. Es un texto que se llama Comparando el bienestar equitativo y sustentable en diferentes provincias italianas. Y hay otro índice de un autor Gravagnolo, ¿no? Que habla también, a ver, ahorita se los voy a leer, que aquí lo tengo abierto,
de indicadores de equidad y bienestar social y que los dividen en dimensiones del bienestar, unas que son en el ámbito individual y otras relativas al entorno en el que viven las personas. Y los van desglosando cada una de estas dimensiones en indicadores objetivos y subjetivos, que no nada más dan cuenta, digamos, de temas de patrimonio o de paisaje histórico, sino también de cómo estos entornos de mejor calidad permiten la construcción de comunidad y de cohesión social, ¿no? Entonces me parece que pues ahí hay algo que a lo mejor puede ayudar a anclar estas preocupaciones realmente con la dimensión territorial. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Pues, Rodrigo, si quieres darnos tus reflexiones. Muchas gracias por los comentarios. Me ayudan mucho a seguir puliendo la idea, avanzando en este ejercicio de construcción. Desde ya les digo que no tengo la respuesta a cada una de esas preguntas, pero he ido avanzando bastante en ellas, porque ya hay algunas que se repiten en distintos espacios donde he podido presentar este trabajo. Entonces, voy tomando algunas, o sea, no de manera cronológica, pero voy a ir abordando las que ustedes me preguntan. Parto por la más, digamos, la primera, que es la que hizo Isidro, de cómo se identifica el territorio, ¿no? Partamos por lo básico. Cuando llegamos ahí hablamos de territorio, ¿cómo es? Y aquí hablo un poco de la metodología de cómo fue ir a entender estas dimensiones. Nosotros partimos desde una perspectiva súper amplia, que fue, vamos a abrir esta idea y que la gente se exprese para ver si podemos romper con las dimensiones estándar que tenemos. Y que muchas veces la gente, como ya siempre le preguntan en la encuesta socioeconómica nacional por A, B y C, tiende a responder A, B y C, porque está ya formateada en una lógica de pensar. Entonces, llegamos con esa premisa, y una de las preguntas que tuvimos fue como, bueno, pero ¿cómo abordamos esto? ¿Es lo que la persona siente? Porque si hacemos esa pregunta, vamos a trabajar a nivel del individuo. Es decir, el bienestar es mejor si es que yo estoy feliz, o trabajamos a nivel del territorio. Es decir, el bienestar será mejor en el territorio si es que el territorio tiene mayores niveles de felicidad o mayores niveles de seguridad. Intentar salir de lo que me sucede a mí mismo, sino de lo que yo veo en mi territorio. Entonces, esa fue una primera decisión metodológica. Las preguntas de la encuesta, de las entrevistas, de los talleres, no están ancladas en el individuo, sino que están ancladas en el territorio. Es decir, ¿te sientes seguro cuando sales a caminar en la noche? Que es la pregunta que veíamos en el indicador de OCDE. No está hecha de esa manera, sino se sienten los individuos seguros cuando caminan en la noche. Entonces intentamos exteriorizar esto al territorio, ¿no? Primera decisión metodológica. La segunda fue, bueno, ¿y qué se entiende por territorio? Porque llegar a explicar lo que es el territorio para que la gente adopte ese concepto y sobre ahí interprete, es un ejercicio que a la gente que ha ido al terreno, a hacer campo, se da cuenta de inmediato que no va a funcionar, ¿no? Porque uno no puede ir a imponer conceptos y sobre eso construir, ¿no? Entonces también lo dejamos amplio, y eso fue algo que fuimos trabajando con los socios que nosotros tenemos, los enlaces en cada territorio, que son comunidades de base, son ONGs, son centros de estudio que están en los territorios, y fuimos conversando con ellos de cómo podríamos, en una discusión amplia, donde ellos manejan, digamos, la definición que nosotros tenemos de territorio en RIMIS, cómo podríamos bajar a esto a escala cotidiana, en la conversación que va a suceder en una entrevista. Ellos nos fueron dando claves. Por ejemplo, algunos nos decían, mira, lo del territorio no se va a entender, porque hay gente que va a pensar que es su predio, entonces mejor hablar del espacio donde ellos transitan cotidianamente, el espacio donde ellos hacen sus trámites, donde viven, donde van a ver a sus vecinos, etc., ¿no? Su flujo entre la vía privada y laboral. Entonces, a cada territorio, a cada espacio,
hubo una adaptación de esta idea de territorio, que es un espacio físico y socialmente construido, que nosotros siempre trabajamos desde Rinzo. Hubo una adaptación. Entonces esas fueron las dos grandes decisiones como metodológicas para poder bajar. Entonces hay individuos que a lo mejor van a pensar que el territorio termina donde trabaja, hay individuos que van a pensar que el territorio termina donde está la escuela de sus hijos, hay otros que podrán decir que donde está el río y de ahí para allá empieza otro territorio porque es otra comunidad. Entonces eso es un espacio flexible. Pero en las conversaciones con ellos se intentó poner énfasis en que territorio no fuera simplemente un espacio doméstico inmediato, sino que abarcara un poco más de circuito de flujo, con otras comunidades, con otros municipios, etcétera, etcétera. Entonces eso para como una primera bajada a lo metodológico. Lo segundo es, bueno, que ahí no, en distintas preguntas decían, entonces, ¿a qué nivel están leyendo la información? Entonces, no la estamos leyendo a nivel individual. Hemos hecho un trabajo insistente, consistente de llevar la entrevista, llevar las preguntas de la encuesta a escala territorial. Para poder desde ahí construir una idea de lo que debería o las condiciones que debe cumplir un territorio para que tenga mejor calidad de vida. ¿Qué entra en el territorio? ¿No? ¿Cómo se complementa esta información que nosotros vamos recogiendo con la que está disponible por fuentes secundarias, medios oficiales, de los institutos de estadística de los diferentes países? Eso es un desafío y esa es parte del trabajo que comienza ahora. No lo tenemos completamente resuelto porque lo que hemos hecho primero ha sido establecer indicadores estándar a la escala más baja posible. No siempre se puede hacer a nivel territorial. Por ejemplo, la escala de medición en El Salvador, llegamos hasta nivel a veces como regional, o podemos bajar a ciertas comunas, pero en los territorios que nosotros trabajamos se componen por más de una comuna, entonces hemos tenido dificultades de llevar todos los indicadores, por ejemplo, de acceso a salud, a educación, transporte, vialidad, a esos distintos tipos de escalas. Entonces, nosotros tenemos, con el material que hemos recolectado hasta hoy día, entrevistas, talleres y encuestas, información que es pertinente al territorio. Y hay que ver cómo esa información vamos a hacerla dialogar con los distintos niveles que podemos obtener. Entonces, México tiene muy buena información a microescala y hay otros países que es más complejo. Entonces vamos a tener que adaptarnos a cada uno de esos niveles. Víctor preguntaba cómo involucramos a la gente. Esa ha sido una de las preocupaciones de este proyecto y una de las decisiones para poder avanzar en ese proceso fue, bueno, trabajar con gente que esté en el territorio o que tenga un contacto, un enlace directo en el territorio. Entonces la hemos ido involucrando desde el principio, desde cómo construimos los cuestionarios para las primeras entrevistas, conversando con ellos de cómo porque es difícil también hablar de bienestar, llegar y preguntar, ¿qué es para usted el bienestar? O sea, la gente nos hace esa pregunta con ese tipo de conceptos. Entonces, a través de nuestro trabajo con nuestros enlaces, fuimos pensando de cómo se podrían hacer estas preguntas. Entonces, a veces nos decían que es bueno hablar de una vida buena, de un buen vivir, de una calidad de vida, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un repertorio amplio de conceptos que nos permiten abordar este escenario y a través también de múltiples escenarios. Es decir, ¿qué elementos usted considera que en el territorio harían o hacen mejor la vida, etcétera, etcétera? Entonces, eso fue una primera decisión que también lo incorporamos en la construcción de los cuestionarios, que es trabajar con la gente ahí mismo para ver cómo se pueden preguntar las cosas. Segundo, una vez que nosotros levantamos la entrevista, es decir, las personas que están en los territorios, al momento de analizarla, no fui yo el que lo hizo, digamos. No hubo un proceso de mándeme la entrevista y después les contamos cómo nos fue, sino que junto a ellos
fuimos trabajando todas las entrevistas. Entonces eran las personas en el territorio. Por ejemplo, lo voy a llevar a algo muy concreto. Trabajamos en Sierra Norte con una organización que se llama CESDER PRODES. Fueron ellos los que interpretaron la entrevista. Y a través de un diálogo permanente conmigo y otros miembros del equipo, íbamos diciendo, mira, a lo mejor esto se puede transformar en esta dimensión, esto aparece en este argumento, pero son ellos los que interpretaron la información. Entonces en algún momento ellos definieron que eran más importantes algunas dimensiones que otras. Yo en mi caso hubiera tomado decisiones distintas, pero hubo un convenio, ¿no?, de trabajo en conjunto, donde son las propias comunidades que interpretan las formas de pensar el bienestar. Y posteriormente, cuando se aplicó la encuesta, hubo un intento, obviamente forma parte del presupuesto del proyecto, etcétera, etcétera, de que fueran los jóvenes con que trabajamos los que aplicaran la encuesta, ¿no? Porque también era distinto de tener un presupuesto para mandar una encuestadora que llegara al territorio, hiciera la encuesta y nos mandaba de vuelta. Sino que eran los propios jóvenes que les enseñamos a trabajar con una plataforma que se llama Kobo, que ellos podían descargar a sus celulares, que caminaban por sus comunidades a través de un muestreo que trabajamos con ellos, de bola de nieve, para ir haciendo esta encuesta. Entonces, en la capacitación, en la construcción del cuestionario, ellos participaron directamente. Y nos iban preguntando, iban interpretando, teníamos reuniones semanales donde nos decían, mira, nos ha ido súper bien con estas personas, con estas otras hemos tenido más problemas, etcétera, etcétera. Entonces ellos hicieron parte de esto, y al aplicar la encuesta también iban adquiriendo todas esas respuestas. Entonces, entienden un poco cómo la gente va reflexionando sobre eso. Y creo que ahí me doy una vuelta a grosso modo, por las preguntas que me hicieron. Agradezco a Gabriela el dato de este índice de bienestar sustentable de Italia. Creo que me ayudará harto porque justamente esto es uno de los elementos que aparece en todos los territorios que estamos trabajando, que es el tema patrimonial. No tanto arquitectural, pero sí en términos de conservación de las prácticas locales, de cultivo, de ritos, de fiestas, que es muy importante para medir el bienestar a nivel territorial, y que no aparecen en otros lugares que hemos estado viendo. Muchas gracias, Rodrigo. Pues no sé si alguien más tenga algún otro comentario. Isidro. Yo tengo una, Rodrigo, que es una de formación profesional, pero cuando presentaste todos los indicadores hay una forma de agregarlos, ¿no? Y se agregan con el promedio al final. Entonces, no tenés, ¿qué están pensando ustedes para agregarlo? Porque hay formas de agregarlo tomando en cuenta la desigualdad de las respuestas. Si en promedio yo puedo tener un índice de salud muy bien, o en promedio yo puedo decir, sí, salgo a la noche sin problema, pero es un promedio donde hay lugares donde no podés salir desde las 6 de la tarde y otros sí podés salir. Entonces, ¿cómo están pensando la agregación? Esa es una discusión que estamos ahora desarrollando, pero yo creo que va a ser muy similar a lo que dices tú. Vamos a trabajar con promedio y también vamos a ver cómo se comportan las encuestas, porque nosotros no, es parte de la innovación de este proceso. Las encuestas no son representativas, son encuestas experimentales. Vamos a ver cómo se comportan los datos, y tenemos identificadas ciertas preguntas asociadas a dimensiones. Entonces, porque cada territorio ya priorizó dimensiones. Tenemos temas de alimentación, hay temas de conservación del patrimonio, etcétera, temas de infraestructura vial. Entonces hay en algunos casos 3 preguntas, en algunos casos son 4 preguntas, que van a promediarse para hablar de una dimensión. Entonces vamos a ir viendo cómo funciona eso en cada territorio, y muchas de ellas se repiten, y vamos a ver cómo también esta base conversa entre los territorios. Entonces ese es un desafío que empieza ahora, porque el trabajo en cuestionamiento terminó hace 2 semanas. Entonces ahora estamos limpiando los datos, y ahora nos vamos a poder jugar bien a ver cómo logramos que esta información se lea bien, ¿no? Y podamos llegar a un acuerdo. Silvia, si tengo espacio para una pregunta rapidita. Vos motivaste tu presentación, Rodrigo, diciendo que nosotros tenemos una forma desde lo urbano de mirar lo rural. ¿Qué están encontrando que es distinto? ¿Qué los ha sorprendido de la respuesta de las personas? Me ha sorprendido 2 cosas.
Y lo primero es que hay ciertos temas que son centrales y son transversales. Tal vez nosotros teníamos una mirada mucho más crítica al principio, nos vamos a encontrar con algo totalmente distinto, y no. Los temas de infraestructura, de acceso al agua potable, de educación, de calidad de la vivienda, son centrales, y eso es algo que todo el trabajo que se ha venido realizando lo ha marcado bien, y hay que insistir en eso. O sea, esto no es pura subjetividad, hay temas materiales, condiciones objetivas, que los individuos identifican en la ruralidad, en la urbanidad, donde sea. Eso es algo que me sorprendió por la precisión con que aparece. Y lo segundo es que hay temas que no aparecen y que son tan importantes como esos para la gente del campo. El tema de alimentación, el tema de, por ejemplo, el acceso a la tierra, a sus semillas, el tema del patrimonio local, cultural, es vital para pensar una vida buena en el territorio. O sea, si la lengua, si las tradiciones se pierden, hay mucho que se pierde en vivir bien en los territorios. Y eso se insiste de manera fuerte. Y lo otro, el tema medioambiental. O sea, en la ruralidad es central, y no simplemente esto que decía yo, también jugando un poco a los extremos, la calidad del aire, sino que el acceso a los recursos y el disfrutar los recursos. Hay un tema del tiempo de ocio en relación a la naturaleza que aparece con mucha fuerza. En México, en Colombia, en Perú, en El Salvador. Del tiempo que tienen los individuos para ir a mirar un atardecer, del tiempo que tienen los individuos para caminar, para ir a recolectar hierba, para cortar flores. Eso tiene un lugar que yo no lo he visto con mucha fuerza en otros estudios. Y no es algo, digamos, anexo, pasajero, sino que tiene fuerza. En el sentido que muchas veces se condensa en ciertos estudios como horas de ocio, pero en esas horas de ocio aquí tienen un nombre específico, que es poder ir a disfrutar ese entorno natural. Y eso a mí me parece relevante, ¿no? Porque obviamente estamos trabajando en territorios rurales que están en un espacio naturales que son portentosos, ¿no? Entonces hay que mostrar esa fuerza. Y Gracias. un tema, si pudiera decir el último, que es a propósito de la pandemia, que yo creo que lo agudizó, pero está presente, es el tema de la salud mental. Distintos individuos, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, hablan de cómo los temas de salud mental están asociados a temas urbanos, como si la depresión, la ansiedad, dicho de otra manera, ¿no? No tan clínico, son temas de las grandes urbes, de la presión, de trabajar, del transporte público, de pagar el arriendo. Y de distintas formas no aparecen en todos los territorios, que esos son temas que se viven en el campo. Por violencia, que está muy fuerte contra las mujeres, pero también por las vicisitudes de todos los días. O sea, en El Salvador el tema de no llegar a fin de mes, entonces la gente tiene que emigrar, los temas de la presión hídrica, hay temas de agua en Sierra Norte, entonces la gente está afectada y no sabe cómo el próximo año va a llevar adelante la cosecha. Entonces esos temas aparecen muy fuertemente, o las presiones en la comunidad, en la ruralidad. Y a mí me ha sorprendido porque en general, y aquí yo también peco de ingenuo, no había asociado tan fuertemente los temas de salud mental con la ruralidad, pero leyendo entrevistas y talleres, está. O sea, esta cuestión no urbana es transversal. Gracias. Pues muchas gracias, Rodrigo. Gracias a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy. Me han preguntado por el video, les vamos a compartir la liga de YouTube si lo quieren repasar para que esté disponible para ustedes. Y pues nada, desearles bonita tarde. Un gusto tenerte en el CIES en Economía con nosotros, Rodrigo. Gracias por todo. Muchas gracias por la invitación y a todos los presentes en esta conversación. Rodrigo, ¿podemos compartir tu correo con las personas? Sí, el que ¿Cómo quiera es, Rodrigo? lo pongo aquí en el chat. El que quiera Por favor, escribir sí. para compartir bibliografía, etcétera, encantado. Y ahí, Luis Vega, entonces si te pones directamente en contacto con Rodrigo y ya está. Por ahí conversamos, Luis.
Qué gusto, Rodrigo. Gracias, Silvia, Gracias, Silvia. por estar juntos en estas locuras que tenemos. A Rodrigo realmente la carnada fue ofrecerle mezcal, él la aceptó con mucho gusto. Así que Elizabeth, y eso por cada pregunta, Víctor, Oscar, si hicieron preguntas tienen que colaborar para poder traerlo de vuelta a Rodrigo, ¿sí? Pero tienes que aclarar que es mezcal científico. Claro, es un mezcal. Silvia la experta que tiene todas las fuentes. Bueno, un gusto. Gracias, hasta luego. Un gusto. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Buena semana. Espero el mezcal. Suerte, Rodrigo, en Puebla. Gracias. Chao.